Solo para centrarme entre las muchísimas cosas que podíamos decir de Bachman, pues centrarme en aquellas que quisiera resaltar y que creo que cierran el curso, como lo comentaba antes. De antemano les pido disculpas si hay de pronto tartamudeo, me tardo, los ruidos exteriores, las interrupciones que puede haber. La verdad es que generalmente me tardo mucho haciendo estos videos porque no los edito, sino los grabo directamente, porque tengo un uso de la tecnología bastante limitado y entonces los grabo directamente y y si algo sale mal, digamos, paro e inicio de nuevo y entonces a veces me lleva muchísimo tiempo. La mayoría de las veces me lleva mucho tiempo, pero últimamente, como habrán podido notar en los últimos videos, ya más bien lo que hago es pues eso, ofrecerles una disculpa y como lo haría en la clase si algo así se presentara y seguir con el video. Y entonces a veces se ponen largos, a veces hay silencios, a veces hay interrupciones y bueno, una disculpa por eso, pero bueno, ya, vamos a cerrar con la construcción y deconstrucción de extraños, de Sigmund Bachmann. Es contenida en el libro La posmodernidad y sus descontentos. Todas las sociedades producen extraños. Con esa frase abre Bachmann esta reflexión. Todas las sociedades producen extraños. Y bueno, pues básicamente reafirma lo que hemos visto a lo largo de este curso, ¿no? La propia idea del ser está vinculada al no ser, la propia idea del yo está vinculada a la idea del otro, incluso desde el punto de vista de Bakhtin y de muchos teóricos de la alteridad, pues primero es la idea de la alteridad y luego del yo también soy, ¿no? Diría Bakhtin. El nosotros es una consecuencia de los extraños. Entonces, bueno, todas las sociedades efectivamente producen extraños. ¿En qué medida lo producen? En la medida en que identifican a seres que rompen con las fronteras, rompen con el orden, rompen con lo establecido, rompen con las fronteras claramente dibujadas en los mapas cognitivos, morales y estéticos, ¿no? Los extraños son aquellos que transgreden las fronteras cognitivas, morales y estéticas. Y en esa transgresión de fronteras las desdibujan, ¿no? Y al desdibujarla, al ensombrecerla, al eclipsarlas, pues generan una sensación de incertidumbre, de miedo, de angustia. Y entonces hay que tratar con esos extraños, identificándolos y luego procurando que no ensombrezcan las fronteras, ¿no? Que no eclipsen las líneas entre una cosa y otra, entre lo que es y lo que no es. Aquí una referencia que me vino a la mente en la relectura del texto de Bachmann fue pensar los extraños cuando pensamos en nuestra sociedad, en todos esos eh, eh, personajes, ¿no? De nuestra vida cotidiana, que son personajes liminares. No necesitamos pensar necesariamente en otros lejanos en el tiempo, en el espacio, ¿no? Otros que viven lejos de nosotros, como veremos más adelante, sino pensar en aquellos personajes que irrumpen en nuestra cotidianidad porque borran fronteras cognitivas, porque borran fronteras morales, porque borran fronteras estéticas y nos hacen sentir eso, incertidumbre, miedo, angustia, ¿no? Y pienso, por ejemplo, para representar esta idea, en la idea del vagabundo. El vagabundo es este personaje que, digamos, cumple, ¿no? Cabalmente con esta condición de extraño, en la medida en que cognitivamente nos impone la duda. ¿Será una persona que tiene que decide vivir en la calle? ¿Por qué razones tendrá una condición eh, de salud mental? Eh, es rompe con las normas morales, estéticamente rompe con todo, ¿no? Es el que está vestido con sacos en verano, que en el invierno está
duerme a la intemperie y sobre una banca, que va cargando un carrito, ¿no? Rompe universos, ¿no? Un carrito del súper lo tiene lo va arrastrando por la calle, o es en donde guarda sus cosas en el parque. Y entonces este vagabundo representa justamente o nos ayuda, ¿no?, a comprender justamente la idea del extraño que puede ser en la medida en que se busque que esas fronteras que rompe, esas líneas que ensombrece se vuelvan a remarcar, es extraído de ese ámbito en donde va causando ruido y es llevado o bien a un asilo, o bien a un hospital psiquiátrico, o bien a una cárcel, o bien a un refugio, es decir, a un lugar en donde podamos pensarlo y ubicarlo y no nos cause ese caos cognitivo, no nos cause esa angustia moral y no nos cause esa disrupción estética. Y entonces pensemos cómo todas las sociedades producen algún tipo de extraño en función del tipo de orden que esa sociedad idealiza, del tipo de fronteras que marca, en dónde ponen las fronteras, allí es en donde ubica o construye, produce extraños. Por supuesto, algo que resalta Bachmann a lo largo del texto, pues es el papel del Estado. El Estado que crea uniformidad, lo veremos ahorita, que crea homogeneidad, y en esa medida todo aquello que no se apegue a la homogeneidad y a la uniformidad creada por el Estado, pues será el extraño, sobre todo en un tipo específico de extraños que son los extraños modernos, ¿no? Y entonces Bachmann nos va a narrar cómo en realidad lo liminal, es decir, aquello que no encaja ni en un lado ni en otro, es el extraño moderno, ¿no? No en este momento, pero adelante hace referencia a Mary Douglas, que ustedes, si no han revisado el trabajo de Por ese peligro de Mary Douglas, seguramente lo harán en las clases posteriores, sobre todo antropología simbólica o esto, pero si ya lo revisaron, remito brevemente a Pureza Peligro de Mary Douglas, donde Mary Douglas tiene una noción que a mí siempre me ha resultado fascinante, que es la noción de lo abominable. Lo abominable es aquello que es indefinido y los sujetos modernos no podemos manejar lo indefinido. Nos cuesta trabajo la indefinición. O les costaba trabajo, nos costaba trabajo en la medida en que somos modernos o somos posmodernos. Vamos a ver el valor de la incertidumbre. Pero la modernidad crea un conflicto con la indefinición, precisamente porque la modernidad radica en la premisa positivista del orden como principio, el progreso como fin, el orden como elemento central, ¿no? Contenedor, y en esa medida lo que no ocupa un lugar específico es considerado abominable, ¿no? El abominable es ese ser liminal que se queda en no estoy aquí ni estoy allá. El mismo Bachmann habla de los ninis en el sentido no en el sentido coloquial, aunque sí relacionado con él, que se ha dado a la idea del nini, el que ni estudia ni trabaja, ¿no? Que efectivamente, ¿por qué es tan conflictivo que no estudie ni trabaje alguien y es como tan despectiva la idea del nini? Vamos a llevarlo a nuestra noción cotidiana. ¿Por qué por qué son tratados como de manera tan despectiva? ¿Por qué decirle a alguien nini es casi un insulto o es un insulto en nuestro contexto? Porque está asociado con una cualidad específica de la modernidad, que es el carácter de producción que está asociado con la persona. Una persona tiene que estar tiene que producir, perdón, y tiene que estar uniformada, ¿no? Entonces, el ejemplo máximo del productor uniformado, ¿no? Será el obrero, ¿no? En manos del capitalista, que usa un uniforme para desempeñar una función productiva específica. Pero también, por supuesto, el valor del uniforme en el Estado, el uniforme militar, el valor del uniforme en la educación, ¿no? ¿Produces o estás uniformado? Estás uniformado porque estudias, estás uniformado porque perteneces al ejército, estás uniformado porque perteneces a un grupo claramente identificado. Y si estás uniformado y produces, pues bueno, eres el ejemplo del hombre moderno.
Pero si no estás uniformado y no produces, eres un NIMI, eres un indefinido, eres un extraño. El extraño moderno está definido en función de su condición liminal entre estos elementos, ¿no? Específicamente, Bogman dice, los extraños modernos son aquellos que, por ejemplo, pensando en el vago, ¿no? El vago ni está uniformado ni produce, ¿no? Es un elemento disruptivo, es un elemento de alteridad absoluta, ¿no? En nuestra sociedad. Yo siempre me pregunto por qué no tenemos más trabajos y tesis e investigaciones sobre los vagabundos, ¿no? O sobre la idea del vagabundo, o de las personas en condición de calle. Ahora tenemos ese término, pero esta idea no del niño en condición de calle, como se ha trabajado, sino del vagabundo, el que irrumpe, el que transgrede, el que su propia existencia, su mera existencia es transgresora, ¿no? Su mera existencia es un reto para un Estado moderno que ubica, ¿no? El orden a partir de específicas células, específicas cuadrículas en las que tienen que estar insertos los sujetos. Mary Douglas hablaba de lo abominable en Pureza y Peligro. Ella se refería sobre todo a cómo consideramos algo que no cumple todas las características que debe de tener, es prohibido de alguna manera, ¿no? Por supuesto, esas características varían. Pero bueno, regresaremos a Mary Douglas más adelante. Aquí lo interesante es que ante esa situación, ¿no? Las sociedades modernas, que son sociedades de Estado, esta sociedad, el Estado va a tener este papel regulador de ordenar, como veíamos, como hemos visto a lo largo del curso, el Estado administra la alteridad, ¿no? La ubica en un lugar para volverla pensable y asimilable a los criterios y parámetros de orden del propio Estado. Y entonces, en ese ejercicio, el Estado, aquello que puede caracterizar como NIMI, porque no logra ubicarlo ni aquí ni allá, no es un indígena, no es una minoría étnica, tampoco me encaja, ¿no? El extraño moderno, no me encaja tampoco en la categoría de, de la sociedad nacional. Su vestimenta no es parte de una tradición, su lugar no está definido, ¿no? Su lugar de residencia, no tiene un lugar de residencia. Este extraño es incomprensible. Y entonces, si no logro manejarlo en mis criterios, voy a buscar, pues, excluirlo. Ahorita vamos a ver específicamente cómo maneja la modernidad a los extraños, cómo proceden, cómo son, digamos, administrados los extraños por el Estado moderno, cómo son pensados los extraños modernos y de qué manera procedió, digamos, la modernidad al trato de los extraños. Bueno, lo primero, dice Bogman, es bajo un principio o de antropofagia, que es un principio de asimilación, o de, aquí tengo que confesarles que él usa el término que me resulta incluso difícil de pronunciar porque tiene la tilde en un lugar incómodo, ¿no? La antropoemética, no sé, no tendría que ser mética, ¿no? Antropoemética, no sé. Difícil de pronunciar. Tengo la impresión de que tal vez pudo haber sido un error, un typo, ¿no? Porque existe la antropoética, que me parecería que ahí la M se nos fue, o no sé. Pero bueno, vamos a la idea específica, ¿no? Usa el término antropofagia del consumo de los extraños, ¿no? Del canibalismo de los extraños, en un sentido muy levistrosiano, en el sentido de la asimilación. Y la antropofagia es una de las formas en las que la modernidad maneja a los extraños, ¿no? En la que los extraños modernos son asimilados a partir de pensarlos como ajenos, pero posiblemente incorporables, ¿no? Al orden. Es algo parecido o se inscribe, digamos, dentro del mismo tipo de argumentación de Pierre Clastres cuando habla del etnocidio, para hablar de aquello que es diferente
y que me causa inquietud y me causa miedo, pero que creo que puedo encontrar la forma de incorporarlo a lo propio, no puedo encontrar la forma de volverlo parte de nosotros, de volverlo parte del orden o de encontrarle un orden pensable que no me cause una angustia cognitiva, moral o estética y que entonces lo puedo ubicar, ¿no? En algún lugar específico ya previamente designado por el orden de la modernidad. Entonces, la antropofagia es como estrategia de manejo de los extraños, es una estrategia de asimilación. Por otro lado está la antropoemética, no sé cómo se diría, perdón, antropoemética, no sé. Insisto, no sé si hay un error o así es el término, lo busqué, la verdad, no encontré el término, pero encontré el término antropoética, pero no se ajustaba muy bien, no sé, lo dejé tal cual como aparece en el libro, pero lo más importante, más que el término, es lo que la otra estrategia, que es la exclusión, ¿no? El destierro o la exclusión. Entonces, vamos a volver al ejemplo del vagabundo. El vagabundo, yo puedo pensar, a ver, esta persona vagabunda o vagabundo está en la calle, por lo general tiene un aspecto que no cumple con las normas estéticas de limpieza, que no cumple con las normas cognitivas de ubicarlo como una persona con problemas de salud mental, pero tampoco puede ser considerado alguien como sano mental, queda en un estado liminal, queda en un estado liminal en términos de que no tiene un lugar, ¿no? En términos morales no parece, puede hacer del baño en la calle, no parece tener los mismos criterios, ¿no? De moralidad que otros, aparentemente. Y entonces podrían intentarse una estrategia de asimilación en la medida en que lo que hago es, bueno, pues a lo mejor voy, lo baño, le corto el cabello, lo visto con ropa limpia, lo que sea, y lo llevo a un lugar, ¿no? A un refugio, a un lugar en donde lo puedo ubicar. Y entonces, en ese sentido, sería una asimilación. Ahora, ya el simple hecho de llevarlo a un lugar, ¿no? A lo mejor le encuentro una casa, bueno. Sin embargo, también puedo proceder de la otra manera. No lo ubico, no entiendo y entonces decido hacer un proceso de destierro, lo expulso de mi comunidad, lo expulso de la ciudad o lo excluyo llevándolo a un lugar como un hospital psiquiátrico, una cárcel, no sé, un internado, no sé, lo llevo a un lugar específico, ¿no? Entonces lo excluyo, ya no lo quiero ver allí merodeando desordenadamente en la comunidad, lo quiero en un lugar específico. Y entonces la modernidad procede con los extraños a partir de un proceso de antropofagia, de asimilación del tipo etnocida, o un proceso de antropoemética, o de exclusión, perdón, antropoemética, no sé. Exclusión, me va a conflictar muchísimo eso, pero tengo que investigar más. Les compartiré luego si encuentro alguna respuesta. Pero lo llevo en proceso de exclusión, lo desaparezco, me desalgo de él, no quiero verlo, puede ser como sea, pero no, no frente a mí, no conmigo, no aquí, ¿no? O en un caso más radical, como lo señalaba ya Pierre Clastres, lo extermino, ¿no? Lo aniquilo. Es demasiado el conflicto y lo aniquilo. Entonces, dice Bowman, la modernidad procedía en el sentido, hablo en el sentido del pasado, en el sentido de la supuesta trascendencia de la posmodernidad hacia la posmodernidad, que tiene puntos digamos, nebulosos allí, ¿no? Se dio el tránsito, no, en donde sí, en donde no, en donde confluye, pero bueno, en esta noción del extraño moderno, el extraño se trata de estas maneras. Y podemos cambiar el vagabundo, que me parece un ejemplo que nos permite pensar en estos términos, pero el vagabundo lo podemos pensar también en términos de cualquiera que no se ajuste a los cánones del orden, de cualquiera que irrumpa en los cánones del orden, ¿no? Del orden previamente establecido o del lugar al que se le dio. Y en ese sentido, actualmente el extraño moderno, bueno, lo vamos a ver más con el extraño posmoderno, pero podemos pensar como también alguien que es un extranjero
en el sentido, y que se mantiene como extranjero, pero que es un extranjero que llega un inmigrante que no es parte de una comunidad a la que ya tengo plenamente ubicada, pues también me causa un conflicto porque no sé en dónde ubicarlo, ¿no? Los pueblos indígenas son extraños modernos, pero esos extraños modernos están ya ubicados, ¿no? Son parte de la modernidad en el sentido de que han sido asimilados o han sido excluidos en la medida en que fueron puestos en un lugar específico. Y a esto se le suman estos otros extraños de los que estoy hablando en este momento, ¿no? Pero en ese sentido, la propia idea de pueblos indígenas ya que un sistema de clasificación que impone un orden a la modernidad y deja tranquilo, ¿no? Deja tranquila a la sociedad, al Estado, a los modernos o los no modernos, diría Bruno Latour, que se quedan tranquilos ante esta ubicación de, sí, pues ellos viven allá y estos viven acá y todos estamos en el lugar donde debemos estar. Pero bueno, estas condiciones cambian porque ha habido un cambio importante, sobre todo con la caída del muro de Berlín en la década de los 80. Hubo un cambio importante en el orden mundial, ¿no? Como lo señala Bowman. Bueno, aquí quiero hacer, no voy a detenerme en la referencia, pero sí me parece muy importante porque en realidad es súper ilustrativa de la condición moderna, la referencia que hace Sigmund Bauman a George Orwell y 1984, la imagen de la bota en la cara, que todavía la vemos en algunas manifestaciones, que es esa opresión del Estado, esa presión del uniforme sobre aquel que no se somete al uniforme, ¿no? Y entonces lo presiono. Y entonces esta idea del panóptico orwelliano, de el gran hermano que ve todo en todo momento y tiene un control absoluto sobre ese todo, refleja muy bien, ¿no?, la condición moderna que crea un tipo específico de extraño, que es este extraño al que o lo voy a asimilar o lo voy a excluir o lo voy a exterminar. No hay otra alternativa ante esta condición totalitaria, absoluta, de un control del uniforme y la producción sobre cualquier extraño, ¿no? Cualquiera que será definido como extraño, será construido como extraño en la medida en que no se ajuste al uniforme o a la producción. O ni al uniforme ni a la producción. Y bueno, con la caída del muro de Berlín, el fin de las utopías, el rompimiento, ¿qué implica la caída del muro de Berlín en 1989? No es la caída del muro de Berlín, sino todo, digamos, los movimientos que llevaron a ese acto simbólico que marca una especie de antes y después, en donde después de la Guerra Fría hay un momento, ¿no?, la famosa perestroika, el momento en el que empiezan a cuestionarse, como lo veíamos con el etnonacionalismo de Walker Connor, y lo vimos también con Seila Ben-Havid en sus análisis sobre lo que pasa en la aldea global, el rompimiento de estas grandes fronteras pensando en una sociedad fluida, ¿no? Y entonces, como decía antes, Bauman se decanta por denominar esta era como una era postmoderna, una era del fin de las certidumbres, del fin de las ideologías, del fin de las utopías, en la medida en que la utopía socialista se desvanece, el capitalismo nunca se ha pensado como una utopía, ¿no? El capitalismo se piensa siempre como la posibilidad, lo viable, lo que debe de seguirse. El rompimiento de las vías posibles trazadas por el socialismo, ¿no? O su derrumbe en el sentido más escenográfico, ¿no? Más, digamos, visual y estético posible. Esta idea de una aldea global, no porque la globalidad no fuera la condición antes, como nos enseña Eric Wolf en Europa y la gente sin historia, pues la globalización es una condición que acompaña, ¿no?, a la presencia de los homínidos sobre la Tierra, es decir, o de los humanos, ¿no?, sobre la Tierra, sobre la superficie terrestre, siempre ha estado allí, pero la globalización económica,
que implica justamente lo que Bogman nos va a señalar, ¿no? Este proceso, ay, que, bueno, no lo describí tan claramente, pero ahorita haré referencia a eso, este proceso de, eh, de debilitamiento de los estados nacionales en favor de estados neoliberales que van a, digamos, poner el acento en una globalización económica y en el favorecimiento, ¿no? De los grandes capitales por encima de los poderes estatales, o la función del Estado subordinada a los grandes capitales, y en esta globalización económica, pues un desdibujamiento del orden del Estado nacional en favor o de estados eh, eh, multinacionales, plurinacionales, pluriétnicos, o en favor de organizaciones no transnacionales, transestatales sería el término técnico, pero o sería el término adecuado, pero transnacionales, de las grandes organizaciones como nuevas formas del orden mundial, ¿no? El G7, el G20, estas organizaciones que tienen un impacto muy importante en el rompimiento del orden anterior y la presencia del nuevo orden mundial. Y bueno, esta condición en la que parece reinar la incertidumbre, dice Zygmunt Bauman, es la condición de la posmodernidad, que otros llaman modernidad reflexiva o hipermodernidad o sobremodernidad, pero Bauman habla de posmodernidad, y es una condición caracterizada por la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre es esta sensación constante de múltiples posibilidades que hacen que no se sepa, ya no se tenga claro, ¿no? Hacia dónde nos llevan los caminos que seguimos, que no se tenga en realidad certeza de cuáles serían los horizontes a seguir, las utopías por donde caminar, y donde el sujeto moderno pierde, ¿no? eh, su anclaje, ¿no? A culturas, algo que pretendía la modernidad, que es lo que hace rato comentaba que se me estaba olvidando, esta idea de la modernidad de transitar, ¿no? Del integrante de un grupo, de una comunidad, de una tribu, al ciudadano, que implica este paso, ese asumir una condición universal garantizada a partir de los principios de ciudadanía, que, digamos, lo que hacen es poner al individuo, como lo veíamos con Sheila Benjavid, y las libertades individuales en el centro, ¿no? De aquello que quiere proteger el Estado. Primero, las garantías individuales, las libertades individuales, por encima de estas eh, eh, lógicas colectivas, de estas lógicas de pertenencias comunitarias, de pertenencias tribales, que al Estado le incomodan, ¿no? Y entonces el Estado moderno prefiere tratar con individuos que tratar con comunidades o con colectivos, y en ese sentido el desanclaje de la modernidad, que tenía que ver con el proceso de individualización, que no se alcanza totalmente la modernidad, pero que empieza a mermar, ¿no? La importancia de lo colectivo, de la comunidad, de la pertenencia. Digamos, en la posmodernidad, pues se exacerba a un sujeto que de pronto se siente totalmente desanclado, y entonces revira, como lo veíamos también con Sheila Benjavid y con el etnonacionalismo, revira en búsqueda de un proceso de adscripción, pero que es un proceso de adscripción individual. Es decir, yo me adscribo a un grupo, y en ese proceso de adscripción individual a un grupo o a un colectivo hay un proceso de reivindicación cultural, de reivindicación de la pertenencia ante eso que trataron de anular los estados asimiladores o excluyentes, que trataron de asimilar, y que en la medida en que la diferencia había sido excluida, se mantiene
sí, pues tienes derecho a ser diferente, pero cada quien es diferente en su lugar, ¿no? No en el contexto compartido. Sin embargo, justamente lo que ocurre con el proceso de globalización es que esos excluidos empiezan, ¿no? Esos que estaban excluidos, esos extraños que estaban ubicados en otros lugares, empiezan a, digamos, a compartir espacios con los no extraños y en esa medida en los procesos de identidad se crean extraños y se crean identidades en términos dialógicos, como lo hemos visto, pero esos extraños ya no quedan fuera de las fronteras, no están dentro de las fronteras. Y entonces este proceso de incertidumbre empieza a marcarse por esta presencia, ¿no?, de los extraños que cambian el ambiente en el que tiene lugar la vida y entonces empieza a generarse una atmósfera que dice Bachman es la atmósfera del miedo ambiente, ¿no? El ambiente, el miedo del otro, que no es un otro que simplemente esté ubicado en su lugar, sino que es un otro con el que interactúo y entonces ese otro empieza a incomodarme. Se vuelve hasta cierto punto viscoso, como lo veremos más adelante, ¿no? Los extraños, esos otros, son extraños en ciertos contextos y luego se vuelven familiares y nos identificamos con ellos en otros. Yo puedo identificarme con mis compañeros que van a la universidad, que vienen de diferentes contextos y nos ubicamos en un salón de clases y nos identificamos como estudiantes de antropología. Sin embargo, eso es efímero, ¿no? Se ubica en ese espacio. Y entonces la identidad es efímera y una vez que salimos y vamos a nuestras distintas casas y practicamos nuestras distintas religiones o comemos distintas cosas, tenemos distintos estilos de vida, nos volvemos también extraños, también efímeros, ¿no? Pero esa condición de extraño efímero, volátil, lo hace menos tiene menos posibilidades de anclarse a un grupo específico y ubicarse en un lugar específico y ser excluido o ubicado de manera específica y entonces esa condición de extrañeza se vuelve viscosa. Y Bachman hace esta alusión a cómo a veces el agua nosotros podemos sumergirnos y salir del agua y el agua se queda y nosotros salimos y pues bueno, tenemos poco agua pero se seca. En cambio la viscosidad no es algo que se resbale, ¿no? Claro, para alguien que no sabe nadar, dice Bowman, el agua puede ser viscosa. ¿Por qué? Porque quiero salir y no puedo salir de ella, ¿no? Y entonces es la condición de viscosidad y del el carácter líquido, ¿no? En realidad va variando dependiendo justo de estas condiciones efímeras, en donde a veces lo viscoso es ese extraño que está allí y que no puedo, que tiene este carácter en el que no desaparece, ¿no? El extraño que no desaparece es el que no es el indígena que vive en la sierra y que lo veo cuando voy en la sierra y cuando lo veo me parece muy bonito, me parece muy colorido, ¿no? Y entonces la sociedad postmoderna que alaba la diversidad, como dice Goldman, ve, mira qué trajes tan bonitos y qué interesante aquí, ¿no? Aquí en esta condición. Cuando ya están en la ciudad y están pidiendo córima, por ejemplo, en el caso de los rarámuri, ¿no? En la ciudad piden córima y están los niños con las mamás y otras personas dicen, ¿cómo es posible que la mamá tenga el niño allí? ¿No? Aunque ahora esté tan de moda la crianza con apego en la sociedad occidental, la importancia de cargar el rebozo, cargarlo en rebozo y tal, pero bueno, en ese momento es disruptivo. ¿Por qué? Porque está totalmente en un lugar donde no debe estar. Un niño en un crucero, una niña chiquita cargando a un niño más chiquito, y todas esas cosas nos causan cognitiva, estética y moralmente un conflicto. Y entonces, pero ya no se pueden ir, o sea, esos son rarámuri que viven aquí en la ciudad, ¿no? Incluso muchos de ellos nunca han ido a la sierra. Y entonces es un tipo de extraño en este sentido que tiene una condición de viscosidad, ¿no? En el sentido de que pareciera que ya no podemos simplemente decir, bueno, pues este va acá y este va allá. Ya no podemos eh, llevarlo por esa vía. Pero paradójicamente en nuestra exacerbación de la diferencia, pareciera que nos disgusta que estos extraños, además, eh,
empiecen a modificar la forma en que se ven, ¿no? Y entonces si alguien, pongo otra vez el ejemplo de los rarámuri, pongo el ejemplo de los rarámuri porque a lo mejor es algo con lo que ustedes se familiarizan más o han visto más en las calles, ¿no? Ustedes pueden ver a una mujer rarámuri y ya no usa, fíjense cómo lo digo, ya no usa falda, ¿no? Y entonces es como, ay, pues ya no usa falda, pues es que está, o podemos verlo de dos maneras, ya se asimiló, ya se está asimilando, qué bueno, o ya me queda todavía más confuso saber qué es exactamente, entonces, está perdiendo su cultura, ¿no? Porque queremos que tenga su cultura, pero la queremos que esté ubicada en un lugar, ¿no? Y entonces tenemos esta condición en la que de pronto puede ser líquido, lo podemos dejar pasar y de pronto se vuelve viscoso. De pronto se vuelve viscoso porque no sabemos cómo, o sea, está con nosotros, pero hay una incertidumbre que no sabemos cómo manejar. Y entonces, esta condición del miedo ambiente, del extraño efímero, volátil, ¿no? La condición volátil de extrañeza, la viscosidad de la extrañeza, que es la condición del extraño posmoderno, que lo que hace es que la incertidumbre que siempre ha existido, pero que era finita, es decir, en la época moderna la incertidumbre estaba condicionada a eliminarse o por asimilación o por exclusión, en la edad posmoderna la incertidumbre es infinita, es una condición que no parece que se pueda superar y entonces es el, el ámbito en el que tienen lugar los extraños es el ámbito de la incertidumbre y la incertidumbre genera esta condición de viscosidad y esta condición de miedo ambiente, como diría Bogman. Y aquí eh, la, la pregunta interesante, ¿no? El cuestionamiento es, ¿podremos caminar hacia una humanidad común? ¿Cómo es el camino hacia una humanidad común? Porque y lo podemos ver de manera muy crítica en lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Hemos hecho una exaltación de la diferencia, solemos hacer una exaltación de la diferencia, que lo que hace es contribuir al discurso de los extraños, de manera que pareciera que hay diferencias irreconciliables. Y en la exaltación de colectivos y de comunidades por encima de las libertades individuales. Lo veíamos ya en los cuestionamientos de Sheila Benjavid, en los cuestionamientos de Walker Connor, y lo vemos muy claramente con Zygmunt Bauman. Y este es un cuestionamiento muy fuerte para la antropología. Y es un cuestionamiento que pongo aquí, no con el afán de establecer una postura, pero sí de mantener la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de hacer esta constante reivindicación de la diferencia por encima de la unidad? Y en ese sentido, ¿cuáles son las consecuencias de imponer primero las identidades colectivas a las individuales? ¿Cuáles son las consecuencias de limitar los derechos individuales y volver la adscripción y la pertenencia a colectivos más que en una posibilidad, en un determinante, más que en una vía para la vida, en una camisa de fuerza, en una constricción? Es decir, ¿en dónde está este punto en el que de pronto, dice Bogman, vemos que en el mundo contemporáneo, en el mundo posmoderno, los racistas reaccionarios de derecha y los progresistas revolucionarios de izquierda comparten una pasión por la diferencia que los hace, así los opuestos se atraen, ¿no? Los hace llegar a un punto de confluencia en donde esta idea de la diferencia deseable se vuelve para unos no solo deseable, sino necesaria a partir de la idea de pureza, ¿no? Sí, que seas diferente, quiero verte diferente para poder ponerte en el lugar que te corresponde, ¿no? El racista quiere ver razas, no quiere que las razas desaparezcan, quiere que existan, pero que existan cada una en un lugar distinto, ¿no? Y entonces la exaltación desde los progresistas, desde la izquierda, desde las posturas revolucionarias, también de las reivindicaciones culturales, del derecho a la diferencia, del derecho a la diferencia colectiva, ¿no? Porque ese es el asunto, el derecho a la diferencia colectiva, el derecho a las formas de vida particular, termina siendo también una exaltación que parece que
termina por llevar justamente a la idea de de lo humano diferente por encima de la posibilidad de una humanidad común. Y entonces Bachmann, de manera muy crítica, muy aguda, pone sobre la mesa esta discusión. Y dice Bachmann, teorizar sobre la posibilidad de una humanidad común implica teorizar sobre la diferencia. ¿Y qué es teorizar sobre la diferencia? Es caer en cuenta de lo que comentábamos ahorita. Todos somos diferencialistas, es decir, todos pensamos que la diferencia es el valor más preciado de lo humano. Pareciera que sí. Y en ese sentido, hemos caído en una especie de retorno a las segregaciones, algunas justificadas a partir de argumentos racistas, ¿no? Reaccionarios, de que cada quien se quede en el lugar que le corresponde, de una diferencia que me ayude a mí a mantenerme puro, ¿no? O a partir de valores progresistas, revolucionarios, ¿no? Y dice Sigmund Bauman, si me apuras, socialistas, que también parece reivindicar el tribalismo, el comunalismo, como lo vimos con Walker Connor, la, eh, las lealtades a las comunidades, a los colectivos primarios, ¿no? Los primordialismos, que también son segmentaciones y también implican la complejidad de establecer posibilidades de comunidad, es decir, de puntos de encuentro, de puntos en común. Y entonces, estas formas de diferencialismo, pues son multiculturalistas, pluriculturalistas, ¿no? Pluriétnicos, como lo hemos visto a lo largo del curso. Pero estos diferencialismos nos imponen la pregunta y el reto. Ante el regreso a la comunidad, ¿cómo construiremos un camino hacia la humanidad común? Y la pregunta es, ¿queremos un camino hacia la humanidad común? ¿Queremos, digamos, un principio universal de humanidad que nos lleve a el respeto de lo individual, de las libertades individuales, del derecho de cada quien a adscribirse a donde se quiera adscribir? Y en esa medida, un rompimiento de los esencialismos que tanto daño causan, de esencialismos que llevan a, como decía antes, a pensar las asociaciones colectivas como camisas de fuerzas, como determinantes, ¿no? Impuestas desde fuera o autoimpuestas. Bachmann dice, el desanclaje que se había iniciado en la modernidad se ha detenido. Esta idea de pensar a los sujetos como sujetos, pensarlos como actores sociales, individuos con agencia, con la capacidad de adscribirse a los grupos que quieran y de desadscribirse de los grupos que quieran, de mantener sus libertades individuales, de mantener la posibilidad de comunicación de una comunidad humana, se ha detenido. Bachmann piensa, el camino que tendríamos que seguir es el de revitalizar ese desanclaje, ¿no? Volver a ese desanclaje, pero ya no un desanclaje movido, provocado desde el Estado, ¿no? Dice Bachmann, la posibilidad de camaradería humana depende de los derechos de los extraños y no de la pregunta sobre quién, el Estado, la tribu, tiene la prerrogativa de decidir quiénes son extraños. Los extraños no pueden seguir siendo definidos ni por el Estado, ni por la comunidad, la tribu, el grupo étnico. Los extraños tienen que ser definidos desde sí mismos, es decir, por los propios sujetos que somos siempre extraños. Y bueno, con esta frase tan interesante del propio Bachmann, pues dejaremos la presentación de este texto que me parece pues que cierra muy bien todas las discusiones que hemos tenido. Por supuesto, dejan muchas cosas en el tintero, dejan muchas cosas pendientes por discutir, por dialogar. Ojalá tengamos algún punto de encuentro, seguramente lo habrá a lo largo de su formación, donde podamos seguir discutiendo estos temas.
y pues la intención de este curso era ponerlo sobre la mesa y que desde ahí ustedes pudieran ir trazando posibles líneas de discusión, planteamientos, posturas, debates, cuestionamientos, incluso de estos planteamientos que acabo de hacer, pero que nos ayudan a pensar, ¿no? Estas discusiones, estas preguntas, estas inquietudes son buenas para pensar. Y esa es la intención del curso, ¿no? Que podamos pensar y cuestionar constantemente, constantemente lo que creemos, las formas en las que hablamos, las formas en que enunciamos a la alteridad, la forma en que la construimos y la pensamos y los fines con lo que lo hacemos. ¿A quién sirve la forma en que hacemos antropología? ¿A quién sirven las categorías que creamos? ¿A quién sirven los conceptos que utilizamos? ¿Con quién son leales? ¿No? ¿En dónde están puestas nuestras lealtades como investigadores, como antropólogos? En su caso, como antropólogos en formación, en el mío también, porque también me estoy formando todavía. Esas preguntas constantes son necesarias y bueno, pues los dejo con ellas más que con respuestas. Eh, y pues nos vemos en la última sesión del curso el próximo jueves 24 de junio para ultimar detalles, calificaciones y esas cosas, pero también para que me compartan alguna opinión que puedan tener. La pueden hacer por escrito si les incomoda hacerlo ahí en vivo, si lo quieren hacer en vivo también está bien. Y bueno, pues que estén muy bien. Buenas noches.